Increíble momento. La hija del CEO soltero pronuncia su primera palabra, señalando a la mesera. En medio de la elegante sala de juntas de una multinacional, Alejandro, de 35 años, observa a Valentina, su pequeña de 3 años, mientras juega con un tenedor brillante. Hundido entre la presión de inversores y la incertidumbre del futuro sin su esposa, cada risa de la niña resuena como un eco en su mente, envolviendo sus pensamientos en una marea de orgullo y tristeza. ¿Cómo se hace para ser un CEO exitoso y un padre presente a la vez? Los murmullos de los hombres en trajes caros llenan el aire tenso, donde cada palabra cuenta más que el bienestar emocional que se encuentra en él. Este es el mundo que Alejandro ha cultivado, obsesionado con el éxito y el reconocimiento. Un mundo donde la ambición eclipsa lo esencial. La mirada de Valentina, con esos ojos que brillan de inocencia, lo desarma. Es un recordatorio constante de lo que ha perdido. El amor de su esposa se ha convertido en un vacío en su corazón. Mientras expone ideas audaces sobre crecimiento y expansión a los inversores, siente que está atrapado. Sus palabras flotan en una atmósfera fría y profesional, pero su mente se distrae al ver a Valentina. Ella lanza risitas al aire, encapsulando un momento puro que contrasta con el clima estricto de la reunión. La tensión en la sala se siente como un mar revuelto, cada comentario una ola más fuerte que la anterior. Y aquí está él, flotando entre dos mundos. Teresa, la mesera, en quien siempre ha visto un destello de calidez, se acerca, dispuesta a atender. Cada vez que entra, Valentina la mira con admiración. Pero hoy la niña sorprende a todos cuando, alzando su pequeño dedo, exclamó: «¡Tía!», señalando a Teresa. El instante fulmina la fría atmósfera, el tiempo se detiene. El eco de esa simple palabra reverbera en la sala, y por un momento la formalidad se disuelve. Algunos aplauden la dulzura de la niña, otros fruncen el ceño, desautorizando su presencia. La mirada de Alejandro se encuentra en un mar de emociones. Entre la incomprensión de sus colegas y la pureza de su hija se siente desgarrado. Esa palabra, tía, levanta un muro de conceptos preconcebidos. Valentina, con su inocencia, logra lo que él nunca ha podido: desafiar la estructura fría del capitalismo. En un instante, Alejandro cuestiona su propio camino. ¿Qué significa realmente el éxito? Su hija le deja claro que lo que importa no está en las cifras, sino en la conexión genuina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La siguiente semana se siente interminable. Valentina, con su risa contagiosa, lo acompaña mientras Alejandro navega por reuniones y propuestas. Sin embargo, cada vez que ve esa imagen de su hija señalando a Teresa, siente que su mundo se desmorona un poco más. Las prioridades de la empresa, los números, los informes, ¿son realmente importantes? La oferta de sus socios se presenta ante él como un espejismo: grandes resultados a costa de ignorar lo que realmente valora. La vida sigue, pero el ruido de la ciudad se transforma en un eco vacío en su pecho. La presión crece y Alejandro se encuentra al borde del abismo, atrapado en un ciclo de expectativas y fracasos internos. La pregunta lo consume: ¿qué sacrificios está dispuesto a hacer? Sin embargo, Valentina, sin saberlo, se convierte en su faro. Mientras el dilema se profundiza, una llamada inesperada entra en su teléfono, prometiendo cambiarlo todo. ¿Podrá Alejandro encontrar el equilibrio entre el éxito profesional y ser el padre que Valentina realmente necesita? Alejandro siente el zumbido de su teléfono en el bolsillo, un sonido que lo saca de su torbellino mental. No es un mensaje cualquiera, es una llamada de su socio, Ricardo. El momento parece un punto de inflexión, como si ese instante contuviera el peso de todas sus decisiones. Responde con un tono profesional, pero en su interior se siente como si estuviera sosteniendo un frágil hilo que podría romperse en cualquier momento.
Necesitamos hablar sobre la próxima presentación ante los inversores, dice Ricardo con una voz que no deja lugar a dudas. Alejandro asiente, pero su mente divaga hacia Valentina, sobre la agridulce sensación que le produce su inocencia. Ella no entiende las complejidades de su mundo, y él anhela que así fuera, pero al mismo tiempo, esa ignorancia es un baluarte, un refugio al que él se aferra, buscando marcar un cambio. La conversación avanza, pero Alejandro se siente más desconectado con cada palabra de su socio. Hablan de cifras, ganancias y estrategias agresivas que no resuenan en su pecho. En el fondo de su mente, algo se agita. La imagen de su hija riendo, señalando a Teresa, vuelve una y otra vez. Una sensación de impotencia lo invade. Podría ser que el valor de su vida, de su éxito, no se midiera en ingresos, sino en relaciones. Una vez colgada la llamada, Alejandro se siente cada vez más ansioso. Dedica el resto del día a forzar su mente en un marco de trabajo tradicional, pero es como tratar de encajar una pieza cuadrada en un rompecabezas redondo. En un momento de reflexión, decide que necesita un cambio, no solo en su papel como CEO, sino en su enfoque hacia la vida en general. Intenta reunir sus pensamientos, pero la presión del trabajo sigue siendo una tormenta. Al día siguiente, se encuentra en la sala de juntas, rodeado de inversores que esperan ansiosos las proyecciones que ha preparado. A medida que expone datos y estrategias, algo en su discurso se siente vacío. A pesar de los diagramas y cifras, la mirada de sus colegas parece reflejar más preocupación que convicción. Es en ese instante en que se pregunta si verdaderamente tiene el liderazgo que su empresa necesita. ¿Qué significa guiar cuando sus propios cimientos son inestables? En un acto impulsivo, interrumpe su presentación y decide hablar desde su corazón. Hoy, en lugar de hablar de números, quiero compartir algo que ha estado en mi mente. La esencia del negocio no radica solo en los resultados, radica en las conexiones que establecemos. Miradas de sorpresa recorren la sala. Algunos no ocultan su escepticismo, mientras otros parecen captar el cambio en su tono. Alejandro siente un pequeño escalofrío recorrer su espalda al notar la inquietud que sus palabras producen. Al salir de la reunión, ese nuevo impulso lo empuja hacia una búsqueda interna. Se plantea objetivos en las que Valentina esté en primer lugar, dejando de lado el temor de perder su estatus como CEO en el proceso. La pregunta ocurre de nuevo. ¿Qué padre quiere ser? La respuesta comienza a formarse en su mente, pero no está del todo clara. Los días siguientes se convierten en un proceso de descubrimiento. Descubre su deseo de despegarse de la rutina opresiva que lo ha mantenido alejado de su hija. Se inscribe en actividades familiares, dedicando tiempo a entender lo que realmente significa ser un padre presente. Al mismo tiempo, siente que un nuevo despertar profesional también está surgiendo, un enfoque en la innovación que pueda incluir valores humanos en sus decisiones de negocios. Un fin de semana, mientras pinta con Valentina, observa cómo se esfuerza por trazar líneas que no siempre son perfectas. El reflejo de su esfuerzo en un papel lo inspira. En el arte de su hija ve la esencia de la autenticidad. Por primera vez en mucho tiempo, siente que su vida está tomando sentido. Sin embargo, una llamada interrumpirá esta calma que ha encontrado, un nuevo desafío que lo llevará a enfrentar directamente las expectativas laborales y la paternidad. ¿Cómo manejaré este nuevo reto sin perder mi esencia?, se pregunta, mientras su teléfono vibra de nuevo. El momento de la verdad se acerca, y con él la posibilidad de un cambio radical en su vida. Tendrá el valor de ser fiel a sí mismo en una decisión que puede tener repercusiones drásticas. La vibración del teléfono se convierte en un eco insistente en la mente de Alejandro, cada vez más ansioso por la incertidumbre que trae consigo. Al contestar, escucha la voz de Ricardo reforzando su preocupación por la presentación que acaba de realizar. «No puedes cambiar de rumbo así, Alejandro», le dice. «Los inversionistas esperan números, no emociones». La presión en el pecho de Alejandro aumenta, mientras siente que la lucha entre su antiguo yo y el que quiere ser se intensifica. Después de la llamada, presa de la confusión, se encuentra de pie frente al espejo de su oficina, contemplando al hombre que lo observa. Llamarlo un líder suele resultar excesivo. El reflejo retrata a un hombre dividido, uno que ansía mostrar vulnerabilidad, pero se siente atrapado en un rol que no le pertenece. Reconoce que cambiar no es solo una opción, sino un imperativo.
Sin embargo, la inseguridad lo atrapa nuevamente. ¿Cómo comunicar este cambio a su socio, a sus empleados y, lo más importante, a sí mismo? El esbozo de un nuevo enfoque se forma en su mente. Decide que una pausa es necesaria. En lugar de dejarse arrastrar por el tsunami de expectativas, decide pedir unos días libres. Un tiempo en el que podría recalibrar no solo su mente, sino también su propósito. Coge su teléfono y anota la palabra prioridades en su lista. Este se convierte en su mantra diario. Durante esos días, Alejandro se sumerge en actividades con Valentina, explorando la ciudad, cocinando juntos y compartiendo risas en cada momento. Se da cuenta de que son estas pequeñas cosas las que realmente importan, más que cualquier cifra en una presentación. La autenticidad en la vida de su hija le sirve de guía, un recordatorio constante de que la felicidad no se mide por el éxito profesional, sino por la calidad de las relaciones humanas. Mientras observa a Valentina jugar, siente que su mundo interno empieza a reconfigurarse. La risa de su hija resuena como un himno de libertad, y por primera vez siente que la nostalgia del pasado se evapora, dejando espacio para algo nuevo y fresco. Se interesa por sus sentimientos, preguntándole sobre sus proyectos escolares, sus sueños, y esto abre un canal de comunicación que antes resultaba esquivo. La conexión florece, y al mismo tiempo, él se atreve a ser vulnerable, una experiencia que le resulta extraña pero gratificante. Sin embargo, los ecos de la conferencia y el murmullo de las cifras siguen omnipresentes. En un momento de introspección, Alejandro se sienta en un parque y toma una libreta. Comienza a escribir un nuevo manual, uno que incluye no solo las estrategias económicas del negocio, sino cómo humanizarlas, cómo integrar valores que hablen a las emociones. Planea un encuentro con su equipo donde no solo presente números, sino una visión reveladora, en la que sus decisiones contribuyan a un bienestar colectivo. A medida que el día se acerca, la inquietud regresa. Las miradas escépticas de sus colegas retumban en su mente. ¿Tendrá la fuerza para ser el líder que su empresa necesita o se dejará sucumbir de nuevo a la presión? Mientras digita en su libreta, una idea resplandece: convertir la próxima reunión en un espacio de diálogo genuino. El día de la reunión llega y Alejandro se siente más nervioso que nunca. La tensión en el aire es palpable y los murmullos de los asistentes llenan el auditorio. Sin embargo, también siente un entusiasmo interno. Ha decidido ser fiel a su esencia y a lo que desea construir. Las palabras que ha planeado en su mente se entrelazan con sus sentimientos, y siente que se está alzando el telón de una nueva etapa, tanto personal como profesional. La sala se oscurece mientras se prepara para comenzar. Siente que está al borde de un abismo. La respuesta de su equipo definirá el futuro de su iniciativa. Hoy no discutiré cifras, comienza, su voz firme pero temblorosa. Hoy quiero hablar de lo que significa ser un líder en un mundo donde la conexión humana es esencial. Ahí, justo antes de adentrarse al meollo de su discurso, un movimiento entre la multitud capta su atención y lo hace dudar por un instante. Justo en la entrada, Valentina aparece con la mesera que acaba de servirles, un aire de asombro en su rostro. Y de repente, pronuncia su primera palabra. ¡Mamá! La sala estalla en carcajadas, pero para Alejandro es un momento decisivo. La pregunta reanima en su mente. ¿Será capaz de integrar esa nueva realidad en su vida y en su liderazgo? ¿O se arriesgará a perderlo todo? Mientras siente que el tiempo se detiene, una certeza le abruma. El momento de la verdad está a la vuelta de la esquina, y su elección puede dar forma a su futuro. ¿Cómo enfrentará este nuevo desafío? La sonrisa que se dibuja en el rostro de Alejandro en medio del estruendo de risas se congela en el aire. Siente una mezcla de orgullo y terror. Valentina, con su inocencia y conexión genuina, desafía todo lo que él había considerado hasta ahora. La espontaneidad de su hija contrasta con la seriedad de la reunión y se convierte en un símbolo de la vida que anhela reconectar. Respira profundo y se toma un momento para observar. La risa de su niña reverbera en su mente, un recordatorio de que el camino hacia la autenticidad puede ser menos serio de lo que había imaginado. Sin embargo,
esa misma risa también podría representar el juicio de su equipo, expectante y en cierto modo escéptico. Debo aprovechar este momento, se dice a sí mismo, acallando las dudas que burbujean en su interior. Como la brújula que había perdido, Valentina lo orienta hacia aquello que realmente importa. Con un gesto, llama la atención de los asistentes y, casi sin quererlo, cambia la corriente de la reunión. Lo que acaban de escuchar no es solo un chiste, comienza, su voz ahora más ajustada. Es un recordatorio de que nuestras interacciones humanas son, en última instancia, lo que nos guía. No se trata solo de números, se trata de construir un entorno donde podamos ser nosotros mismos. Con cada palabra, siente cómo sus temores van cediendo paso a la convicción. Alejandro identifica en los rostros de su equipo una mezcla de sorpresa y curiosidad. Parece que la inocencia de Valentina había desmanchado la formalidad de la reunión y había abierto un nuevo espacio para el diálogo. Esta es su oportunidad de mostrarles el verdadero propósito detrás del cambio que desea implementar. Comienza a compartir su visión de un liderazgo que no solo persigue el éxito, sino que se preocupa genuinamente por el bienestar de todos. Explica cómo, en su proceso de reflexión, ha comprendido que no compartía solo un espacio laboral con su equipo, sino un viaje hacia algo mayor, el crecimiento colectivo. Las decisiones que tomamos aquí tienen el potencial de impactar vidas. Nos convertimos en algo más que un grupo de profesionales. Somos una comunidad. Las miradas escépticas comienzan a transformarse. Algunos asienten, otros se inclinan hacia adelante, atrapados por la autenticidad en su discurso. Alejandro siente que está encontrando su voz, una que emana desde un lugar de vulnerabilidad y compromiso. Su ansiedad comienza a disiparse, dando paso a una determinación renovada. Mientras ahonda más en la importancia de crear un ambiente propicio para la colaboración y el crecimiento personal, la imagen de Valentina sigue presente en su mente. Ella representa todo lo que desea a las bases de su empresa y su vida familiar. Conexión, amor y un propósito claro. Con esta premisa, invita a cada uno de los presentes a compartir sus experiencias y expectativas. La reunión, que inicialmente se proyectaba como un mero intercambio de cifras, se convierte en una experiencia de aprendizaje y conexión emocional. Cada participación del equipo, cada historia, añade un nuevo ladrillo a la estructura de su nuevo enfoque. Se percibe que algo en la sala se está transformando. Al cierre de la reunión, Alejandro siente una renovada confianza en sí mismo. Ha probado que no está solo en este camino. Su equipo se ha unido a él en esta búsqueda de un liderazgo más humano y significativo. Mientras se despide, sus pensamientos se centran en el futuro. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persiste. La industria en la que opera no duda en ser despiadada ante la debilidad. El entorno crítico lo observa desde fuera. Su socio Ricardo será el próximo obstáculo al que deberá enfrentar, y el riesgo de no ser tomado en serio podría ser devastador para su visión. Alejandro siente un escalofrío recorrer su espalda. Mientras sale de la sala, una idea comienza a gestarse en su mente. ¿Cómo convencería a Ricardo de que este era el camino correcto? La pregunta resuena, y la incertidumbre vuelve a nublar su entusiasmo. La próxima reunión con su socio podría ser el verdadero momento de la verdad, donde su integridad como líder se pondría a prueba. Con cada paso que da hacia su oficina, las voces de sus colegas aún resuenan en su mente. Quizás no solo se trataba de él y su enfoque. El verdadero desafío será descubrir su poder para cambiar el paradigma que ha moldeado a su equipo. ¿Estará dispuesto Ricardo a abrazar su nueva visión o lo verá como una distracción peligrosa? La tensión se siente airada, incomprendida. El camino hacia la auténtica conexión con su equipo apenas comienza, y su fe en esa posibilidad se verá puesta a prueba de inmediato. El reconocimiento del poder que había comenzado a despertar en su interior lo llevó a su oficina, donde el eco de las risas todavía lo acompañaba. Los rostros de sus colegas, la energía del intercambio auténtico, todo se entrelazaba en su mente como un hilo que empezaba a tejer una nueva narrativa. Pero en el fondo, la preocupación por la próxima reunión con Ricardo se cernía como una sombra implacable.
La imagen de su socio, con su actitud escéptica y pragmática, aparece con claridad. Ricardo había sido una figura constante y poderosa en su trayectoria, pero su mentalidad centrada en los resultados y el corto plazo a menudo chocaba con la visión transformadora que Alejandro deseaba implantar. La idea de entablar ese diálogo con él lo llenaba de ansiedad. Un suspiro profundo lo sacó de sus pensamientos. Se dio cuenta de que no podía permitir que la presión lo consumiera. Se sumergió en la planificación de la estrategia para abordar la conversación con su socio. «Debo prepararme», pensó, esbozando unos puntos clave en un documento. La claridad le llegaba a medida que escribía. Tenía que argumentar que los cambios que proponían no eran meramente idealistas, sino fundamentales para el crecimiento sostenido de la empresa. En un mercado competitivo y volátil, las organizaciones que prosperaban eran aquellas que cultivaban la relación con sus empleados y el ambiente de trabajo. Alejandro sabía que no podría convencer a Ricardo con emociones, debía apelar a los datos. Con cada línea que trazaba, un sentido de propósito se renovaba dentro de él. Las compañías que priorizan su capital humano logran resultados más altos a largo plazo, anotó, compilando ejemplos de empresas exitosas en su sector que habían adoptado filosofías similares. La información se convirtió en su aliado, un baluarte contra la resistencia que venía. Tras organizar sus pensamientos, Alejandro hizo una pausa. Su mente divagó hacia Valentina una vez más. El impacto de su risa aún vibraba en su interior. Esa chispa de inocencia había despertado en él una profunda necesidad de crear un espacio que no solo reflejara su liderazgo, sino que también honrara la conexión. Esa conexión necesitaba ser presentada como una ventaja tangible a su socio. En la tarde siguiente, el gran día llegó. Mientras se preparaba mentalmente para la conversación, Alejandro sabía que necesitaría estar firme, pero también abierto. Cambiaría su enfoque habitual. En lugar de un monólogo, usaría un diálogo que invitara a Ricardo a explorar las posibilidades juntos. Las horas se deslizaron rápidamente, culminando en la reunión programada. Encuentro en la sala de juntas, ambos hombres se saludaron con un ligero asentimiento. Los demás miembros del equipo se mostraban expectantes, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Ricardo, enfocado en el rendimiento y números, era conocido por su contundencia. Alejandro abrió la conversación reconociendo el respeto que siempre había sentido a su socio. Ricardo siempre ha sido nuestra brújula financiera, comenzó, buscando crear un terreno común. Hoy quiero hablar sobre cómo podemos redefinir nuestro éxito y entender que invertir en nuestro equipo podría traer beneficios en la rentabilidad. Mientras compartía sus ideas, su corazón latía a 1000 por hora, notando las expresiones de su socio, que fluctuaban entre la curiosidad y la reserva. Habían pasado años operando bajo una mentalidad limitante, y ahora se enfrentaba al desafío de romper ese ciclo. Las reticencias internas de Alejandro comenzaban a desvanecerse a medida que se adentraba en su presentación, con cada argumento arrojado como un destello que iluminaba su camino. Por un momento, las palabras parecían fluir libremente, demostrando cómo el compromiso y el bienestar del equipo podían traducirse en un rendimiento excepcional. Mientras Alejandro hablaba, su mente se esforzaba por mantener la dirección correcta, sin perderse en las incertidumbres de la reacción de Ricardo. Sin embargo, cuando éste finalmente habló, la presión lo llevó a tambalearse. ¿Dices que enfocarse en lo emocional puede sustituir la estrategia que nos ha mantenido a flote?, planteó Ricardo, su voz cargada de escepticismo. En esa fracción de segundo, Alejandro comprendió que se hallaba en un cruce de caminos. La batalla entre su visión y la mentalidad tradicional de su socio se desataba, creando una presión que lo empujaba a una respuesta definitiva. Con el estómago revuelto y la adrenalina corriendo por sus venas, Alejandro sabía que debía actuar. Era el momento de probar no solo su convicción, sino también su capacidad de liderazgo. La próxima acción que elija determinará no solo su futuro, sino también el rumbo de su empresa. Dentro de sí, una pregunta se repetía. ¿Sería capaz de convertir la conversación en un puente o se convertiría en un abismo entre ellos? La tensión en la sala era palpable, un silencio que se carcomía bajo las miradas fijas de los colegas. Alejandro sentía como cada milésima de segundo se alargaba, como si el tiempo hubiera decidido jugar en su contra. Respirar era un acto deliberado. Sabía que esta no solo era una discusión sobre estrategias o cifras, era una lucha interna, un enfrentamiento entre el viejo paradigma y su deseo de innovación. Tomó un sorbo de agua, buscando afianzarse a la mesa, un gesto que simbolizaba su determinación. Ricardo, comenzó de nuevo, eligiendo con cuidado cada palabra.
No estoy sugiriendo que descuidemos nuestros resultados. Lo que propongo es que examinemos cómo nuestra cultura puede ser un motor de rendimiento, no un obstáculo. Sintió un ligero impulso de confianza al ver que la incredulidad de Ricardo comenzaba a tambalearse. Las empresas que han priorizado el bienestar de sus empleados no solo han aumentado la retención, sino que han visto un crecimiento notable en su productividad, insistió, ya inmerso en una mezcla divina de datos y relatos de éxito. Supo que no podía desestimar el intelecto de Ricardo. En su lugar, decidió usar su lógica como aliada. Cuanto más citaba ejemplos concretos, más clara se tornaba su visión. Sin embargo, al instante la mirada de su socio se endureció. ¿Y si esos cambios diluyen nuestra esencia? Lo que hemos hecho ha funcionado. ¿Por qué cambiar la fórmula? La pregunta resonó en la sala, y Alejandro supo que esta era la clave. Con esa interrogante, no solo se cuestionaba su propuesta, sino también su capacidad de liderazgo. Fue en ese momento que su mente se desvió hacia Valentina. La autenticidad de su risa, su sencilla alegría. Era el tipo de conexión que quería replicar dentro de la empresa. Conozco el valor de lo que hemos construido, Ricardo, pero imagina un lugar donde todos nuestros empleados se sientan valorados, donde su voz no solo se escuche, sino que inspire. Puedes ir a cualquier empresa a ver números, pero lo que hace la diferencia son las personas. Las palabras surgieron desde su interior, resonantes y llenas de fervor. Al ver el ligero destello de duda en los ojos de su socio, supo que había conseguido abrir una puerta. Cuando hablamos de inversión, no solo mido en números tangibles, mido en clima laboral, en cultura, en compromiso. La pérdida en productividad que podemos vivir por desmotivación puede superar cualquier ajuste financiero. Ricardo frunció el ceño y se cruzó de brazos, un gesto defensivo que no pasó desapercibido. Alejandro sintió una punzada de frustración, pero sabía que alguna parte de su socio estaba empezando a escuchar. No se trata de descuidar nuestras raíces, sino de evolucionar, de adaptarnos. Las empresas que no innovan, que no se abren al cambio, están condenadas a la extinción. Aquel comentario le quemó las cuerdas vocales, pero era la verdad cruda. Ricardo lo observaba con una mezcla de incredulidad y una chispa de curiosidad, lo que le dio el impulso que necesitaba. Se planteó un escenario audaz. Si te atreves, podríamos hacer una prueba. Un equipo de trabajo para implementar una de mis propuestas en un proyecto. Si no funciona, aceptaremos que estaba equivocado. La respuesta de Ricardo fue calculada, una pausa que pareció durar una eternidad, antes de que asentía lentamente. Eso podría ser interesante, pero necesitas un plan sólido. Si decides salir de la caja, deberás estar preparado para las consecuencias. En su interior, Alejandro sintió que el peso de la conversación se comenzaba a equilibrar, pero sabía que no podía darlo por hecho. Mientras la reunión se acercaba a su fin, ambos se sintieron al borde de un abismo, y Alejandro se percató de que su viaje apenas comenzaba. Había ganado una pequeña batalla, pero la guerra por transformar la cultura de la empresa requeriría mucho más de lo que había demostrado esa tarde. El eco de sus palabras resonó en su mente. La construcción de un nuevo futuro no solo dependería de estrategias, sino de su capacidad para liderar con empatía y resiliencia. Mientras se alejaba de la sala, Alejandro supo que ese intento lo había cambiado. Sin embargo, la verdadera prueba esperaba justo en la esquina. El primer paso hacia la implementación comenzaba ya, y el riesgo de fracasar era, en esos momentos, más real que nunca. ¿Sería capaz de honrar el desafío y demostrar que su visión valía la pena? El día después de la reunión marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Alejandro. Al abrir su correo, notó un mensaje de Ricardo que rezaba: «Es hora de un plan». La simple mención del reto lo llenó de nervios y emoción en igual medida. Este proyecto, a pesar de ser un experimento, representaba una oportunidad para transformar no solo el ambiente laboral, sino también su propia percepción de sí mismo como líder. Alejandro se sentó en su escritorio y comenzó a elaborar un borrador. Era una tarea titánica. Debía estructurar cada componente del proyecto, desde la selección del equipo hasta la definición de los objetivos. Sin embargo, lo que más le preocupaba no eran los detalles logísticos, sino el entendimiento de su equipo sobre la propuesta. En su mente había una mezcla de pensamientos contradictorios. El deseo de revolucionar la cultura laboral chocaba con sus dudas sobre si su visión era lo suficientemente fuerte y clara. A medida que hacía un esbozo de su presentación, recordó una conversación con Valentina, su amiga y confidente.
Ella había hablado sobre el poder de la cuestión, ¿y sí? Esta pregunta, estaba convencido, podía ser tanto un motor de cambio como un freno. Se planteaba cómo podría incorporarla en su enfoque. Así que decidió iniciar su presentación justo con eso. ¿Y si creamos un entorno donde nuestros colaboradores sientan que su voz no solo es escuchada, sino que se convierte en parte del remolino de decisiones que se toman aquí? Después de un par de horas de trabajo, Alejandro comenzó a abandonar su trinchera de incertidumbre y se sintió listo para compartir su idea con el equipo. Era su hora de brillar, o de caer estrepitosamente. Había una delgada línea entre la audacia de su propuesta y el riesgo de ser despojado de su credibilidad profesional. La reunión se programó para el día siguiente. Se dio cuenta de que, más allá de los números y los informes, lo que realmente necesitaba era conectar con sus colegas. Era fundamental que entendieran que este proyecto no era solo una serie de cambios, sino una invitación a compartir una visión colectiva de la empresa. Durante las horas previas a la reunión, la inquietud se transformó en un torbellino de energía. Mientras revisaba la información que había reunido, su mente comenzó a vagar en momentos de su vida donde las decisiones difíciles llevaban consigo grandes aprendizajes. Recordó el miedo que había sentido al presentar su primer proyecto cuando empezó en la empresa y cómo ese nerviosismo había sido el catalizador que lo impulsó a superarse. El eco de sus pensamientos se apagó cuando pisó la sala de conferencias, donde todos sus colegas esperaban. Sentados ante él estaban no solo sus compañeros, sino también sus preocupaciones manifestadas a través de miradas escépticas. Sin embargo, el fuego en su interior le recordó lo que había aprendido. Todas las grandes ideas nacen de la incomodidad y el cambio. Con el flujo de palabras tomando forma, Alejandro exponía su visión. Hablaba con fervor sobre la importancia de fomentar un ambiente inclusivo y estimulante. Mientras avanzaba, pudo notar la reacción de algunos. Algunos se mostraban atentos, otros distraídos, y algunos con expresiones que denotaban jamás haber imaginado un cambio de tales dimensiones. Al finalizar su intervención, un silencio denso envolvió la sala, un abrazo de incertidumbre y esperanza. Alejandro sintió que había dejado todo en la mesa, lo que lo llenó de un abrumador sentido de vulnerabilidad. Su mente evaluó rápidamente las distintas reacciones del público, buscando indicios de aceptación o rechazo. Finalmente, una colega levantó la mano. Su pregunta se centró en los desafíos que podrían sobrevenir durante la implementación. ¿Y si fallamos? La pregunta pesada flotaba en la atmósfera cargada. Alejandro respiró hondo y recordó lo que Valentina le había enseñado. ¿Qué tal si vemos el fallo como una oportunidad para aprender y mejorar? La respuesta cargaba la esencia de su propuesta: crecimiento a partir del error. Mientras la reunión se disolvía en una neblina de ideas y desafíos, Alejandro sintió que el primer contacto con el futuro había sido exitoso y al mismo tiempo aterrador. Había abierto un canal de comunicación genuino y honesto, pero el verdadero desafío estaba aún por venir. Lograría convencer a su equipo de que el cambio no solo era posible, sino necesario. El siguiente día, la pulsación de inseguridad aún latía en el pecho de Alejandro. Había presentado su visión, sí, pero el eco de las dudas persistía. A medida que avanzaba la mañana, decidió sumergirse en la recolección de retroalimentación, provocando un fuego en su interior, un firme propósito: convertir la incertidumbre en acción. Sus colegas estaban en silencio, reflexionando sobre lo que habían escuchado. Alejandro sabía que muchos de ellos se enfrentaban a sus propios miedos. Cada uno llevaba un bagaje de experiencias que condicionaba su respuesta al cambio. Consciente de esto, planificó una serie de encuentros individuales. Quería escuchar más allá del sí o no. Debía comprender las preocupaciones más profundas que su propuesta había suscitado. Al momento que decidió el primer encuentro, una mezcla de nerviosismo y determinación lo acompañó. Fue con Laura, quien durante años había estado en el equipo y poseía un agudo sentido crítico. Cuando se sentaron en su oficina, la tensión se palpaba en el aire. Ella comenzó con un comentario que Alejandro ya esperaba. No estoy segura de que esto funcione. Cambiar las cosas puede ser más problemático que beneficioso. Con cada comentario de Laura, Alejandro recordaba el poder de la escucha activa, una técnica que había aprendido a lo largo de su carrera. La idea no era argumentar, sino comprender. Entonces la animó a profundizar,
haciendo preguntas abiertas, explorando sus pensamientos. ¿Qué es lo que te preocupa específicamente de este cambio? ¿Cómo crees que podría afectar nuestro trabajo diario? La conversación se transformó. Laura dejó entrever la realidad detrás de su escepticismo, la falta de seguridad en el futuro y el miedo a perder la estabilidad que tanto les había costado construir. En lugar de contrapropuesta, Alejandro eligió hacer de la empatía su aliada en esa batalla. Mientras intercambiaban ideas, se hizo evidente que sus temores se convertían en algunos puntos a mejorar dentro del proyecto. Las soluciones no siempre estaban en la superficie, había que cavar más profundo. Al salir de aquella reunión, Alejandro no solo tenía una lista de inquietudes, sino una conexión que había sido forjada en un ambiente de confianza. El siguiente encuentro fue con Marco, un colega que solía mostrarse distante y cínico. Alejandro había detectado su talento oculto, era un maestro en la gestión de conflictos. Después de unos minutos de conversación, este se mostró más abierto, hasta el punto de compartir ideas que, hasta el momento, habían permanecido en silencio. Ambos dialogaron sobre cómo motivar al equipo hacia objetivos comunes, sugiriendo maneras de convertir la resistencia en una herramienta poderosa de crecimiento. Con cada reunión, Alejandro no solo se acercaba más a sus compañeros, sino que también comenzaba a descubrir aspectos de su liderazgo que no había reconocido antes. La habilidad de conectar emociones con la lógica era fundamental en su proceso, y cada voz que escuchaba reafirmaba un concepto claro. El cambio no era solo una idea, era un viaje en el que todos debían embarcarse. Al cierre de esa primera semana tras la reunión, Alejandro se sentía más empoderado. Había traspasado fronteras internas. Su percepción de sí mismo como líder se había reconfigurado. Sabía que su visión aún debía solidificarse, pero ahora contaba con el apoyo de su equipo. Este nuevo enfoque le había brindado una visión fresca. El verdadero cambio no se impulsaba solo desde la autoría individual, sino desde la colectividad. Sin embargo, justo cuando comenzaba a vislumbrar una luz al final del túnel, recibió un mensaje inusitado. Era de Ricardo. Necesitamos hablar. Hay algo que te involucra y que no puedes ignorar. La incertidumbre lo invadió de nuevo. ¿Qué desafío enfrentaría ahora? La inminente conversación despertaba una nueva inquietud, algo que podría cambiar el rumbo del proyecto y quizás su propio destino. Alejandro respiró hondo, tratando de calmar la agitación que había despertado el mensaje de Ricardo. La notoria urgencia en sus palabras lo hacía pensar en una crisis inminente. Se forzó a recordar los avances que había realizado en la semana. Había comenzado a conectar con su equipo. Había identificado miedos e inquietudes y transformado la incomodidad en oportunidades de mejora. Sin embargo, esa conversación con Ricardo podía cambiar la matriz de su esfuerzo. Mientras pasaba los minutos, la incertidumbre crecía, como una marea oscura en su mente. Decidió aprovechar ese momento de inquietud para prepararse mentalmente. Se sentó en su escritorio y visualizó el escenario. En la sala de reuniones, Ricardo utilizaría su voz severa, tal vez hasta un tono acusador. Es un hombre pragmático, pensó, pero también inmensamente autoritario. Alejandro sabía que debía estar preparado. No podría permitir que lo sorprendieran o que sus emociones determinaran sus palabras. Unos minutos después, entró Ricardo, con un gesto entre la frustración y la decepción. Alejandro levantó la mirada y, en un intento por mostrar firmeza, adoptó una postura recta. «Hola, Alejandro. Necesitamos hablar sobre lo que presentaste la semana pasada», comenzó Ricardo, su voz bajo pero autoritaria. Alejandro sintió un escalofrío y se preguntó si el tono sería uno de reproche o si habría espacio para un diálogo constructivo. «Lo que escuché de algunos miembros de nuestro equipo no es positivo», continuó Ricardo. «Existen preocupaciones sobre tu liderazgo y el cambio que propones. Hay quienes sienten que te falta la capacidad de tomar decisiones firmes en situaciones difíciles. Esto podría estar afectando la moral y el trabajo colectivo». Cada palabra era un rayo que caía, dejando su rastro de duda. Alejandro respiró profundo, sintiéndose acorralado por la crítica. Sin embargo, no se dejaría arrastrar por la frustración. Había recorrido un camino para reconocer el valor de la autocrítica. «Entiendo las preocupaciones que han surgido, Ricardo», respondió con voz firme. «Es natural que haya dudas en un proceso de cambio. He estado trabajando para escuchar a mi equipo y asegurarme de que se sientan parte del proceso». Ricardo lo miró con desprecio. «Escuchar no es una solución. Necesitas demostrar que puedes liderar con determinación. Pasamos por un periodo de estabilidad
y ahora los cambios generan una amenaza que podría costarnos caro. ¿Estás preparado para asumir la responsabilidad si esto sale mal? El corazón de Alejandro latía con fuerza. Esa pregunta resonaba en su mente como un eco persistente. Asumir la responsabilidad aparecía como una espada de doble filo. El camino correcto implicaba riesgos, y en su base un cuestionamiento de su valor como líder. No podía eludir esta responsabilidad, y al mismo tiempo, no quería dejar que el miedo a fallar lo paralizara. Sí, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad, afirmó, recordando todo lo que había aprendido hasta ese momento. Pero liderar también implica confiar en el equipo y trabajar en conjunto. Me comprometo a redoblar mis esfuerzos, no solo para ejecutar el cambio, sino también para que cada miembro del equipo sienta que forma parte de este viaje. Es fundamental que nadie quede atrás. Ricardo frunció el ceño, pero Alejandro vio un destello de duda en su mirada. Tal vez había logrado traspasar algo en el muro de su superior. Te daré tiempo para demostrar que estás en lo correcto, fue la respuesta directa de Ricardo, y Alejandro percibió que el diálogo no había terminado, que se podía abrir un espacio para una evolución que hasta ese momento parecía bloqueada. Cuando la reunión culminó, Alejandro sintió que había logrado abrirse camino a través de una tormenta, pero un nuevo dilema comenzó a gestarse en su mente. ¿Podría realmente equilibrar su visión con las expectativas y temores de los demás? La verdadera prueba no sería solo el cambio en el proyecto, sino cómo moldearía su identidad como líder, enfrentando no solo reacciones adversas externas, sino también los miedos que anidaban dentro de sí mismo. Salió de la sala con la certeza de que este era solo el principio de un largo camino hacia la transformación. Ya no solo se trataba de convencer al equipo, tenía que enfrentarse a sus propios demonios internos. En su pecho resurgió la chispa de la determinación, y ante la sombra de lo desconocido, Alejandro se supo en pie, listo para arremeter contra las adversidades. Al regresar a su oficina, encontró un mensaje en su correo. Era de Laura, con una negativa. Lo siento, pero no puedo ayudarte más con tu proyecto. Hay muchas dudas y no estoy lista para dar ese paso. Una ola de decepción lo golpeó. Con cada paso que daba, el terreno se sentía menos firme, y la próxima semana prometía ser decisiva. Sería capaz de transformar esa negativa en una oportunidad. El peso de su misión lo empujaba a seguir adelante. La siguiente semana fue un torbellino de emociones para Alejandro. Las palabras de Ricardo aún resonaban en su mente, recordándole que el desafío estaba lejos de terminar. Sin embargo, sabía que debía avanzar. Había trabajado arduamente en establecer conexiones con su equipo, con la intención de crear un ambiente donde todas las voces fueran escuchadas y apreciadas. Era fundamental que su visión no se convirtiera en una carga, sino en una oportunidad compartida. Decidió organizar una reunión con todo el equipo, donde se abordaría la situación abierta sobre su propuesta. Esta reunión no solo se centraría en los desafíos, sino también en la búsqueda de soluciones colectivas. Alejandro sentía que la clave estaba en fomentar un ambiente colaborativo y proactivo. El día de la reunión, la sala estaba llena, cada esquina reflejando miradas de expectativa y cierta tensión. Alejandro comenzó hablando con sinceridad. Sé que algunos tienen reservas sobre el cambio que propongo, y es importante para mí escuchar sus preocupaciones. Todos están aquí porque hemos crecido juntos, y este proyecto necesita el compromiso de cada uno de nosotros. Un murmullo recorrió el salón. Laura, que había enviado el mensaje de negativa, alzó la mano. Entendemos la necesidad de innovar, Alejandro, pero queremos ver un plan más claro. Hay un temor real de que perder la estructura que hemos construido afecte nuestra eficacia. Alejandro sintió que sus palabras se apagaban, pero no se dejaría vencer. Comprendo completamente tus preocupaciones y las de todos. Esta no es solo mi iniciativa. Quiero que todos se sientan parte. Un paso importante es crear un plan que refleje nuestras inquietudes. Propongo establecer pequeños grupos de trabajo donde podamos discutir ideas, aportar soluciones y, sobre todo, levantar nuestras dudas. La atención del grupo empezaba a cambiar. La propuesta parecía resonar en algunos de ellos. Marco, el colega que solía mostrarse distante, se animó a participar. ¿Y si proponemos el desarrollo de un proyecto piloto? Ver cómo funciona en una escala pequeña podría darnos seguridad. Alejandro sintió que las piezas comenzaban a encajar. Esa es una excelente idea. Al implementarlo podremos medir los resultados y ajustar según sea necesario. Esto es un viaje, no un destino. Necesitamos confianza y flexibilidad para adaptarnos. Como en un juego de dominó, las ideas comenzaron a fluir. Cada miembro del equipo empezó a compartir sus impresiones,
alineando sus preocupaciones con sus propias sugerencias. Alejandro observaba el proceso, sintiendo cómo sus propias experiencias comenzaban a integrarse con las de ellos. La atmósfera se cargó de un renovado sentido de colaboración y la tensión se disipaba gradualmente. Hacia el final de la reunión, cada grupo tenía una serie de propuestas y un camino hacia adelante. Alejandro sintió la marea volver a su favor, pero sabía que este era solo un principio. Al salir, recibió mensajes de aliento de sus colegas, incluso de Laura, quien sorprendida le expresó que su postura estaba empezando a cambiar. Quizás esto puede funcionar, Alejandro. Tal vez debe permitirme verlo de nuevo, desde una perspectiva diferente. A partir de ese día, Alejandro se dedicó a crear un espacio seguro donde las ideas y el feedback fueran siempre bienvenidos. En cada reunión, impulsó la discusión abierta, empoderando a todos para que se sintieran escuchados. Su liderazgo se volvió más genuino, reflejando la autenticidad que siempre había deseado. Comenzó a establecer métricas que no solo consideraban resultados financieros, sino también evaluaciones de bienestar y satisfacción del equipo. El tiempo pasó y al poco tiempo el proyecto piloto finalmente estaba implementado. Alejandro observaba con orgullo cómo sus compañeros se unían en torno a la iniciativa. Había vencido no solo las dudas internas, sino que había creado una cultura donde la vulnerabilidad se transformó en una fortaleza. Todos estaban dispuestos a experimentar, a aprender de los fracasos, a crecer colectivamente. Unos meses más tarde, Alejandro se encontró frente a la misma sala de juntas donde todo había comenzado. Esta vez no estaba ansioso, la confianza había crecido tanto en él como en su equipo. Los resultados del piloto habían superado las expectativas y se notaban cambios palpables en el ambiente laboral. La conexión emocional y el sentido de pertenencia eran palpables. Estamos aquí hoy porque juntos hemos demostrado que el cambio es posible. Empezó a hablar. Estaba listo para presentar los resultados a los inversionistas, pero esta vez lo haría desde un nuevo ángulo. No solo hemos crecido en números, hemos fortalecido nuestra cultura, nuestra empatía. Cada uno de ustedes ha contribuido a este éxito. Un aplauso resonó en la sala al final de su exposición. Ricardo, quien había estado en la esquina, mostró una expresión de asentimiento. Alejandro sintió una oleada de victoria interna. Había demostrado que su forma de liderar no solo era viable, era necesaria. Cada paso que había dado lo había llevado a un lugar de mayor confianza y madurez. Un verdadero líder que honraba las conexiones. Al finalizar el día, se encontró con Valentina, quien lo esperaba ansiosa en casa. La pequeña corría descalza a sus brazos, riendo y llenando el hogar de calidez. Esta conexión era la razón por la cual había luchado con tanto ardor. Aquel abrazo era la recompensa que sellaba su transformación, la vida que había aprendido a priorizar por encima del éxito profesional. Alejandro había logrado el equilibrio, comprendiendo que ser CEO no significaba despojarse de la humanidad, sino integrarla en cada decisión. Finalmente, estaba dirigido a un lugar donde se podía tener éxito, pero de una manera que alimentaba el corazón. Estaba hecho un padre presente, un líder auténtico y un ser humano decidido a seguir creciendo. Cuando cayó la noche, mientras escuchaba las risas de su hija resonar en sus oídos, supo que había alcanzado la paz interna que siempre había buscado. Era el momento de disfrutar cada instante, cada palabra compartida, cada risa resonante. Había encontrado su camino. La verdadera transformación siempre había estado dentro de él. Sientan la urgencia, amigos. Es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de que estas historias continúen llegando a ustedes. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final porque su voz importa. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que estas historias de superación personal sigan inspirando a todos.